chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cianicha. Astral. Somos Tania y Cata. Y les presentamos la segunda parte del especial de Año Nuevo para revisar la carta astral del primer día del 2021 y ver qué nos puede indicar esta sobre lo que será el curso del año. Segunda parte porque, como habrán visto en la primera o escuchado, igual es un análisis súper largo, es una carta con bastantes aspectos, con bastante información dentro de estos aspectos. Entonces, para no hacer algo tan grande que al final se volviera tedioso de escuchar, hemos decidido que lo más certero era dividirlo en partes, que esperemos disfruten. Comenzamos esta segunda parte retomando los aspectos que habíamos estado hablando, comenzando por un tipo de figura que no habíamos mencionado hasta ahora. Un sextil es un aspecto positivo. Une a dos signos o planetas que son compatibles entre sí. Normalmente, en mi observación, he visto que los sextiles normalmente comparten así como polaridad. Normalmente son dos planetas, ya sea de polaridad negativa o de polaridad positiva. Y su unión implica oportunidades o cualidad. Su unión implica el reforzamiento de esta energía o de lo que implica la unión de esta energía, pero su manifestación requiere de un esfuerzo para sacar ese potencial. Requiere como que uno ponga de su parte, como que está ahí pero no se activa sola. Y se aplica pensando en el concepto del aire o de la mente de forma proactiva. Por ejemplo, un sextil requiere que tú te comuniques, requiere que tú interactúes, requiere que tú te abras un poco a otros discursos, elementos así. No es una super actividad como para desbloquear un nivel. No es como un videojuego en que tenéis que hacer una misión completa para poder sacar una habilidad. Pero sí requiere que pongas de tu parte, no está así como en la antonomancia. Primer sextil que hay en esta carta astral del 2021 es un sextil entre la conjunción de Plutón y Mercurio en Capricornio, de la que hablamos antes, con Neptuno en Piscis. Podemos interpretar que la conexión entre estos dos planetas y estos dos signos es más que nada como el refuerzo del agua, diciéndole a la Tierra, oye, de verdad estamos en un ciclo, estamos empezando algo nuevo que puede ser parte de algo mucho más complejo que tenemos que vivir como humanidad, pensando en que todo lo que pasó en la triple conjunción nos llevó a cuestionar la forma en que vivimos socialmente. Y de alguna manera Mercurio y Plutón ahí por su parte también toman esta como nebulosidad o inspiración de Neptuno en Piscis y dicen, ya sí, tenemos estas ideas muy bien, tenemos que empezar a concretarlas y empezar a comunicarlas concretamente, porque como ya les decía, Plutón de verdad dejó marcando que es un cambio y que es un cambio necesario de hacer. Entonces en el fondo es como inspirarnos para comunicar y manifestar este cambio profundo que ya hace mucho tiempo viene pidiéndose o viéndose a nivel social. El segundo sextil, claro, en la carta es el de Júpiter y Saturno en Acuario con Quirón en Aries. Hemos hablado de cómo participa o cómo funciona un poco Júpiter con Saturno en Acuario, y aquí se une la compatibilidad de Quirón. Quirón, como ya hemos hablado, refiere a una cierta problemática. De estar en Aries, esa problemática enfoca al uno mismo. Como interpretación, podría decir que a lo mejor en esta misma revisión de estructuras que vamos a ver en este año, gracias a ese aspecto en Acuario, y durante todo el tránsito de Saturno en Acuario en realidad, podría también el verse o darse el pie para revisar qué elementos apuntan a esta problemática en el yo, en las personas, en las individualidades. A lo mejor trabajar en avanzar para que en estas nuevas estructuras que van a surgir a partir de Saturno en Acuario se puedan incluir elementos para trabajar o subsanar o mejorar las condiciones de esta problemática que se ve en Quirón en Aries. A grandes rasgos,
un trino es una energía pasiva en que conectan dos signos de un mismo elemento. Que si bien es armónica o positiva, algunos podrían decirlo, es más bien pasiva, no es una habilidad que se muestre así como claramente, sino que uno tiene que empujarla, uno tiene que reaccionar y participar y tener un nivel de acción para que estas cualidades se vean reflejadas en el exterior y también para que reciban la retroalimentación de los demás y hacia los demás, generando un equilibrio entre los signos que se mencionan. El primer trino que se ve en esta carta es el trino entre el Sol en Capricornio y Urano retrógrado en Tauro, que son dos planetas de los que igual hemos hablado bastante en el episodio anterior. Estos dos planetas conectan y generan un trino de tierra. Por ende, la manifestación de esta energía positiva, armónica pero pasiva, se ve aplicada a lo más material, a lo más terrenal, a lo más tangible. Estamos hablando de un sol que es como la personalidad del año, como la forma en que se va a ver a grandes rasgos, un poco en ese sentido, la solidez en ese sentido, junto con la aleatoriedad repentina que implicaría Urano retrógrado en las áreas taurinas. Por lo tanto, ahí se generaría una dinámica entre esta postura performance que tendría el año, muy capricorniana, muy estable, quizás tradicional, chocando constantemente con estas revueltas repentinas en los temas, como por ejemplo de la estabilidad, de lo monetario quizás, y aquí huele a crisis económica post también del tema del valor, el valor de las personas, el valor a lo mejor de los sistemas, el valor de todo aquello que este Sol en Capricornio pretende sostener. Igual es interesante pensar en el trígono de tierra, porque el trígono en general es un aspecto positivo y tiende a reflejar energías que están, que son presentes y que son de ayuda, pero nosotros no lo vemos. Entonces estoy pensando mucho que esta conexión entre Capricornio y Tauro vienen a hablar de una estabilidad. El tema aquí es como la fuerza de Urano retrógrado y posteriormente Urano directo durante este año, 2021, nos genera en el fondo la sensación de que efectivamente hay una estabilidad, pero es una estabilidad inesperada, porque este Sol en Capricornio igual nos va a llevar a tomar la responsabilidad, a ser conscientes de nuestra identidad dentro de la responsabilidad, dentro del entorno de lo que queremos hacer, de nuestra imagen pública, etc. Pero aquí siempre hay que tomar en cuenta que este aspecto y todos los puntos que hablemos que estén en trígono o en trino son beneficios, pero son beneficios que uno tiene que recordar. No es como el sextil, que el sextil es potencial positivo, pero se tiene que trabajar, te tienes que hacer consciente. Aquí no, aquí es algo que se da y tienes que moverlo, porque puede haber confusión entre esos dos aspectos. De hecho, cuando yo lo investigué, también quedé como, oye, pero son como iguales, ¿cachai? Porque ambos son beneficiosos. Pero uno tiene que ver con el nivel de conciencia y el ejercicio racional de descubrirlo, que ese sería el sextil. Y el trígono es más de fuego, es de ejecución. Entonces, me alegra mucho tener este aspecto durante este año, porque igual nos da cierta certeza material que necesitamos, porque ya pasamos por un año de, como por así decirlo, donde se concentró la incertidumbre. O sea, no es que este año no vaya a haber incertidumbre, ojalá. Sería la primera en pedir, por favor, energía, estabilízate un poco mucho, gracias. Pero tener en cuenta que de alguna manera el elemento tierra nos está ayudando es algo que de alguna manera nos puede quizás relajar o quizás decir ya sí, voy a empezar a confiar en la energía del 2021 porque tiene algo, ¿cachai? El siguiente aspecto que hay en tierra y que se suma a mi optimismo leonino del 2021 nos puede ayudar es la conjunción del Sol y Mercurio en Capricornio en trígono al ascendente en Virgo.
Y yo creo que de verdad sigue hablando de lo que comentábamos con el aspecto anterior, porque como hablábamos antes, en el capítulo anterior específicamente, el Sol y Mercurio en conjunción a Capricornio nos están ayudando como a ser conscientes y a comunicar tanto internamente como externamente que en el fondo todo lo que cambió el año pasado o lo que se verá cambiar a largo plazo, porque Capricornio igual funciona un poco a largo plazo por Saturno, su regente, está empezando como a ser consciente y de alguna manera está como acomodándose en nuestra forma de pensar y comunicar. Recuerden que Mercurio rige tanto la forma de pensar como la forma de expresar lo que pensamos. Es el ciclo de comunicación completo. O lo que todos deberíamos hacer, que es pensar y después hablar, que a veces no pasa. Lo siento. Pero el trígono con el ascendente Virgo quiere decir que toda esta conciencia nos va a llevar como a entender que el camino a recorrer, que es el ascendente Virgo en este caso, se va a ir arraigando cotidianamente. Recordemos que nuevamente el trígono funciona como energía de la que somos conscientes y que tenemos que ejecutar y que no tenemos que obviarla. Entonces, nuevamente no va a ser quizás una estabilidad que tú digas es la estabilidad de tierra, ¿cachai? Que es como, no, si no pasó nada, porque Urano hasta ahora va a estar ahí. Pero vamos a tener esta capacidad y hay que recordarlo, sobre todo cuando sintamos que las cosas no están yendo bien o que el cambio está siendo muy fuerte para nosotros o nosotros, porque después de todo estamos viendo un cambio colectivo y personal muy grande. Es que tenemos la conciencia y tenemos la capacidad de identificarnos con esta nueva forma capricorniana de hacer las cosas, con esta nueva forma de medir nuestra responsabilidad, nuestra imagen pública, lo que queremos hacer, también la noción de éxito que podamos tener. Y recalco mucho el tema del éxito, porque como el ascendente es Virgo, es mucho del camino que vamos a recorrer para ayudarnos a manifestar o a terminar de ver la manifestación de lo que fue el cambio en Capricornio, porque quizás nosotras o nosotros ya estamos diciendo sí, sabéis que hay que cambiar, pero quizás necesitamos lo que es la vida cotidiana que nos ayude a ver esos cambios en sí. Creo que la gente cuando hace ejercicios de, por ejemplo, rutina de ejercicio o cuando va a terapia, la vida cotidiana se vuelve mucho un ejemplo de cómo esos cambios van ocurriendo. Pienso mucho en esas ideas. Es como que todos nos estamos, todas y todos, nos estamos adentrando a vivir este año que nos va a llevar un poco como a insertar estas rutinas nuevas, estas visiones de quiénes somos, tanto afuera de nuestra casa como adentro, en la vida cotidiana. Y va a ser paso a paso, también va a ser conexión con nuestro cuerpo, con las rutinas, quizás también con la misma salud, ¿cachai? Con el tema de que estamos con las vacunas, que sí, que no, que estamos, no mascarilla, sí mascarilla. Personalmente voy a usar mascarilla hasta, yo creo que el 2022, de pura paranoica, pero eso es respetable dependiendo de cada una, uno a una. Otro trino que se ve muy claramente en esta carta es aquel que forman Luna en Leo con Quirón en Aries. Yo sé que en el capítulo anterior hablé de Aries. Aries fue una zona muy removida durante el año pasado. Y Quirón, metafóricamente hablando, refiere a una herida que no cierra. Todo ese remesón que tuvo la energía Aries durante el año pasado con Quirón y Marte, deben haber quedado ciertos elementos que quedaron así como al descubierto. Empezaron a doler más. Quizás durante épocas previas a la distracción del mundo exterior, God bless them, no eran tan obvias para las personas, pero que en la soledad de la cuarentena quedaron más claras, particularmente en tópicos asociados a la identidad, al yo, al que me mueve. Esta energía hace contacto con la luna en Leo en este año. Y a mí me parece que es bastante interesante, bastante bonito dentro de todo. Porque analicemos las partes. Tenemos la luna, emociones, sentimientos. A mí me gusta pensar que es como la matriz de las personas en el fondo, porque en el fondo son lo que sienten. Y también cómo califican esas emociones según sus experiencias. Esta luna está en Leo. Por ende,
de una manera distinta a la energía Aries. Aún así habla del yo, pero con mucha más optimismo, mucha más apreciación de ese yo, con muchas más ganas de abrazar ese yo, empaparse de ese yo y empapar a otros con ese yo. Entonces, si lo pensamos de alguna manera, esta es una energía que vibra en que está este como mal sentir o este dolor. Pongámosle dolor porque genuinamente no se me ocurre otra palabra. Como dolor en la identidad, interactuando, o este como proceso de introspección, de análisis de yo de dolor en la identidad, interactuando constantemente con esta emoción más bien positiva, más bien de realce de la autenticidad propia. A mí me parece que igual eso sería un ejercicio súper sanador. Si esto fuera la carta de una persona, yo diría que esta conexión refiere a que esta persona, mediante su emoción, mediante su corazón, aun si no pudiera evitar, termina sanándose a sí mismo en base de vivir esa emoción, en base de trabajar esos elementos que generan este dolor, y a la vez de permitirse vivir auténticamente el plano emocional. Entonces siento que, si bien me cuesta pensarlo un poco aplicado a un hecho, porque siento que igual habla mucho de un individuo esta situación, o de individuos, siento que es un aspecto bastante bonito. Aparte que habla de impulso, habla de se sostiene en un elemento que no es tan lógico como los dos otros trinos que hemos hablado hoy, que son la tierra. No es tan sufrido como sería si fuera de agua, sino que le veo como un optimismo muy grande, como un deseo más allá del mal sentir, más allá del sufrimiento, comillas con los dedos, un deseo de sentir ese yo, de abrazarlo. No sé qué opina la experta Luna en Leo. Es que comparto en verdad lo que dices, porque al final, como es un aspecto de fuego, es el impulso. Y creo que quizás dentro de lo que habíamos hablado antes, esta es como la herramienta que debemos tener súper presente, que existe por default, que está relacionada con la individualidad, ¿cachai? Porque la Tierra igual hablaba de Capricornio, y Capricornio es, como decía antes, tiene que ver con el mundo social. En cambio, aquí sí está la conexión de Aries en Leo, todavía está en la fase donde estamos nosotras y nosotros, como individuos. Entonces, sí me hace sentido. Como que hay que recordar mucho durante este año que hay cosas que nos van a doler a nivel de ¡ay, me duele! Pero quizás es para sacar ese potencial emocional de lo que valemos más allá de eso, ¿cachai? O viceversa, puede que sea que buscando la comodidad, sentirnos bien, sentirnos acogidos o acogidas, con la vibración leonina podemos llegar a decir, oh, este soy yo. Y quizá haya un poco de dolor en ese reconocimiento, porque obviamente te vas a desprender de las expectativas ajenas, o te vas a dar cuenta que efectivamente las expectativas que se construyeron pensando en ti o que tú construiste siempre fueron de otros. Y quizás recién ahora estás pensando en hacer algo que te gusta o reconocer eso que te hace especial. Y vivir el proceso de separación es lo que duele, pues, ¿cachai? Duele decir como, ay, esto me gusta a mí, pero estaba tan acostumbrada a ser la persona de antes, pero quiero hacer esto, pero me duele. Es como una transición más individual y muy proactiva. El último aspecto de esta lista de ventajas positivas, pero que son muy obvias y uno tiene que recordar, una, tiene que recordar, es un trígono entre Venus en Sagitario y Marte en Aries. Esto vuelve a ser fuego, así que se suma a todo este diálogo que tuvimos con el aspecto anterior respecto al impulso, respecto a la identidad, pero como está involucrada Venus en Sagitario, es la necesidad de lo foráneo, de lo distinto, el desear aquello que puede ser innovador, pero al ser sagitariano tampoco se puede pecar que tú sabes todo lo que necesitas saber para desear algo, o que ya conoces tu deseo por completo, sino que tienes que enfrentarte a la vulnerabilidad que te genera ese deseo. Porque yo me pongo a pensar ya, por ejemplo,
Estoy en un proceso muy Quirón en Aries, de decir ya, ahora que vino la pandemia, perdí mi trabajo, podría volver a estudiar. ¿Por qué no? Venus en Sagitario, Sagitario Estudios, ahí un cursito no le vendría mal, pero intentas probar en algo que nunca habías probado o tienes que actualizarte de lo que te aprendiste hace muchos años. Entonces ahí el Venus en Sagitario te hace ser vulnerable, porque vas a tener que idear nuevas formas de llevar ese deseo o de alguna forma de tener que incluso darte cuenta de ese deseo estando en la experiencia en sí, teniendo los pros y los contras. Bueno, si vemos la conexión que tiene con Marte en Aries precisamente toma ese yo y dice ya, yo lo hago porque quiero, porque yo siento que me representa y la forma finalmente que me hace moverme son la mía, es mi propia forma. Entonces ahí esa herramienta hay que tenerla en cuenta y darle gran valor a lo que nuestra individualidad quiera, porque probablemente va a ser la clave para poder sostener lo que queremos hacer. Un cambio nuevo, un deseo que no esperamos. Por ejemplo, yo pienso personas que están trabajando en irse de su casa. Ya, este aspecto no tiene nada de canceriano. Pero si irse de ese lugar obedece a algo distinto, a algo nuevo, a algo que te va a hacer vulnerable, pero que tú consideras que te tiene que impulsar y que de alguna manera también puede reflejar una idea, una verdad, porque Sagitario también es la verdad y la libertad, te sirve. Y en el fondo creo que esto es como un aspecto que te recuerda, tú tienes el potencial de desear lo que quieras. Idealmente eso que sea liberador y que sea un deseo que te mueve, no un deseo que te paralice. Porque vas a tener la seguridad de que es lo que tú quieres. Y tú finalmente como persona eres la única energía que lo propulsa. Tampoco puedes esperar que te obliguen los demás, porque si vamos de vuelta a la energía Capricornio, como que el colectivo en general estamos todos así, como dice mi mamá o mi abuelita lo decía, medio patuleco ahí, temblando, así como, oye, ya, ¿qué hacemos? Y la economía, y las vacunas, y los aviones, y los viajes, el trabajo, como todas esas cosas. Entonces hay tanta incertidumbre que este aspecto de fuego te viene a dar valor. Te viene a decir, no, si tú puedes hacerlo, tú crees, pero cree en ti. Y muévete porque tú lo quieras, no te muevas tanto porque, no sé, pues te digan, no, ahora que la pandemia, por ejemplo, el área de salud subió la empleabilidad, ¿cachai? Porque en volazo después puede variar, pues, ¿cachai? Y finalmente, si no resulta ese Marte en Aries, va a decir, ay, que es culpa de los demás, no es culpa mía, y vaya a buscar pelea. Entonces creo que es un aspecto de lucha, pero que va a estar ahí para ayudarnos. Pero siempre recordando que existe, porque insisto, el trigo no suele tener la situación, porque no voy a decir si es bueno ni malo, la situación de que a uno se le olvida que no lo tiene y tiene que recordarlo. Así que si pueden anotarlo por ahí o volver al capítulo cuando quieran, siempre será un placer recordárselos. Ese es mi gato, perdón por la interrupción, pero yo también quería hacer mi observación. ¿Sabes? Yo veo esos dos aspectos y me parece muy interesante porque hablamos de que Marte en Aries había hecho un proceso de reformular muchas cosas en las personas respecto a lo que ellos eran y que los impulsaban. Y al interactuar con Venus en Sagitario yo veo como una situación de redescubrimiento. Porque ese Venus en Sagitario va a querer interactuar con otros, va a querer conocer otras cosas, va a querer probar experiencias nuevas, pero a la vez que enfrentándolas a la nueva identidad. ¿Cachai? Entonces hay como una alimentación súper interesante de yo soy alguien distinto, distinte de lo que fue en su momento, y con esta nuevo yo quiero enfrentarme al mundo y emborracharme en el mundo, ¿cachai? Emborracharme de otras personas, de otros lugares, de otros conocimientos. Está medio difícil dadas las circunstancias, la nueva cepa y todas esas cosas, pero siento que él va por ahí, en mis ojos, como persona con Venus en Sagitario. El deseo de aprender, el deseo de conocer, tomando como punto de inicio este nuevo yo. Me parece bastante bonito también, tan bonitos los aspectos de fuego. Sí, tan re lindo. Los siguientes tipos de aspectos que veremos ahora de la carta de este año son las cuadraturas. En resumidas cuentas, las cuadraturas implican que hay dos energías que chocan, si bien no están opuestas. Por lo tanto,
va a ser necesario una forma de regular o elegir cuál manifestar sin que la otra desaparezca. Y eventualmente, si no es posible por parte de la misma, bueno, normalmente persona, en este caso del año, van a surgir elementos externos para calmar o encaminar la atención. Igual es interesante pensar qué va a salir. El año pasado estuvieron los ciervos zombies, la abeja asesina. Quizás cuál va a ser la anécdota de este año. La primera y una de las más claras que se ve es entre el Sol en Capricornio y Quirón en Aries. Este Sol en Capricornio, ya hemos hablado más de una vez, que habla de la responsabilidad, habla del grupo, habla del exterior, de normas que aunque han estado reevaluándose mucho en los últimos años, aún así hay ciertos estándares que aún son sólidos, que aún sostienen, que podríamos llamar la performance social. Y esto se contrapone con el Quirón en Aries, que refiere a la herida, metafóricamente hablando, el resquemor que ha dejado en el individuo este último periodo. Yo lo veo desde esta manera. Por un lado, va a estar este deseo de querer mantener una cierta noción de normalidad o de retorno futuro a la normalidad, un poco, con parte de los estándares que todavía quedan, que todavía aplican a lo que somos hoy. Cómo esto va a chocar con las nuevas necesidades que tienen los distintos yo, el sentido de las cosas que ya no se pueden dejar pasar. Como que esto me recuerda bastante al rollo de Estados Unidos, un poco. Todo el rollo de Black Lives Matter que ocurrió el año pasado, porque el año pasado, antes de que estallara este conflicto social en Estados Unidos, todo estaba muy estable, muy dentro del silencio de estas comunidades heridas. Estaba muy estable en el país sin nombre. Pero ocurrió este hecho gatillante, por así decirlo, y se rompió el status quo. Hasta el día de hoy, si uno ve noticias internacionales, yo las veo porque soy una persona ociosa que me gusta el CNN, todavía se ve que hay una cierta noción de estabilidad, por así decirlo, en ciertos tópicos, pero está el tópico pujante, está la herida racial, por ejemplo. Y con el rollo de que van a hacer un cambio de presidente, ya no sé cuándo me habían dicho que era hoy, en otro lugar leí que era el 20, bueno, cuando sea, va a ser este mes, se va a ver, por ejemplo, una evaluación de cómo esta herida de los individuos, o de un grupo pequeño, que podríamos llamar el individuo, se pone en contraposición con esta gran noción de la responsabilidad, gran noción del status quo. Y si bien es todo un caso súper particular, porque soy muy Géminis para no explicar las cosas con ejemplos puntuales, siento que esa es como la vibe que va a dar este aspecto, este choque muy entre los individuos, las nuevas necesidades que tienen a raíz de las heridas que se han abierto en el curso del 2020, en contraposición a esta como noción de estabilidad que igual como que mantiene el piso con el cual pones los pies. No sé qué opinas tú, Cata. Lo explicaste súper bien. No quiero agregar comentarios. Siguiendo con esta análisis que involucra al signo Aries, también hay una cuadratura entre la luna en Leo y Marte en Aries. Si bien la luna en Leo, como dije antes, es un aspecto rápido y suele manifestarse durante pocos días, la energía de su vibración tendrá este aspecto de tensión con Marte en Aries, porque precisamente ya viene el tema de la seguridad, del talento, de usar la creatividad, de sentirnos seguras y seguros en la creatividad, porque no estamos en un contexto donde las cosas estén del todo fijas, entonces tenemos que encontrar nuevas formas de hacer las cosas, y puede haber una cuadratura Marte en Aries, porque precisamente puede ser esa impulsividad de decir, no, si yo ya sé cómo hacerlo, y quiero hacerlo ya, que es la característica de Marte en Aries, a no ser que lo hayamos trabajado muy bien y tengamos la seguridad de lo que queremos hacer, o el impulso que tomemos para hacer las cosas esté bien ubicado en respetar lo que somos individualmente. Pero yo veo mucho esta cuadratura como aprender a manejar las energías y entender en qué momento es pertinente tomar el impulso y en qué momento es más pertinente quizás irnos por la receptividad lunar y decir, ya, esto está pasando,
antes de darle la pasada al impulso y hacer algo que probablemente me cierre oportunidades, que puede pasar bastante con Marte en Aries, vamos a decir, no, sí, tranquilo por las piedras y veamos qué puede ofrecernos la luna en Leo. Siempre hay que pensar que la luna en Leo nos va a buscar seguridad en lo que es creativo y en lo que sabe ser o lo que lo hace sentir especial. Entonces yo también veo que este aspecto puede ser muy decidor de cómo vamos a estar actuando más individualmente respecto a nuestro colectivo, porque también hay ciertas necesidades básicas como trabajar, tener comida, mantener un sustento, que igual pueden sacar este Marte en Aries o pueden sacar esta luna en Leo. Por eso creo que es importante recalcar el diálogo que genera la cuadratura o que nos viene a enseñar la cuadratura en general durante nuestras vidas y particularmente durante este año. La siguiente cuadratura visible nuevamente toma la luna en Leo, pero ahora la confronta a Urano retrógrado en Tauro. Volvemos a tener esta base de la emocionalidad, la autenticidad, de unas emociones rápidas, de unas emociones muy internas, muy propias, un poco alegóricas del yo, que a mí me gusta mucho, y los contraponemos con esta sensación de inestabilidad o de estabilidad en lo repentino. De cierta manera, yo pienso, Urano en Tauro igual viene así como a dar un escenario a la luna en Leo, porque de por sí ya está removiendo muchas cosas en términos de la estabilidad, del valor propio. Es un elemento muy leonino si eso uno lo pone en contraposición en ciertos momentos. Y al mismo tiempo está dando nuevos espacios a esta emocionalidad leonina para expresarse. Onda, a ver, buen ejemplo. No se me ocurre un ejemplo en este momento. Pero siento que en ese sentido, si bien es una cuadratura, y esto va a generar choque, porque vamos a tener esta incertidumbre en ciertas áreas, vamos a tener esta repentina espontaneidad que cambia las reglas del juego. Aún así yo siento que aquí la dinámica de la manifestación va a tener mucho que ver con cómo esta emocionalidad, esta raíz o matriz emocional, se desenvuelve en estos espacios, en estas nuevas creaciones, en estos nuevos choques. Por ejemplo, no sé por qué me hace pensar un poco en el teletrabajo y en cómo cada una de las personas en el fondo va desenvolviendo después de tanto tiempo ya trabajando, utilizando el teletrabajo, pero cómo las personas ya empiezan a crear sus propios límites de tiempo, a crear sus propios espacios, a manifestarse dentro de esta así como reestructuración de la vida cotidiana que ha dado. Siento que va un poco por ahí y a pesar de ser un aspecto una luna contra, no sé si contra, pero enfrentado o en contraposición a un planeta tan fuerte como Urano, siento que aquí aún así la luna va a tomar un papel más, va a ser más notoria, va a ser un poco más motor dentro de estas circunstancias, mientras que Urano sería un poco más el motor de las circunstancias, a mi parecer. Podría estarme equivocando. Yo lo veo y pienso que es mucho de, bueno, si está Urano ya es al tiro un planeta más grande, ¿cachai? Siento que es mucho de la voluntad de la persona dentro de estas nuevas posibilidades, porque no es como que fuera un aspecto en Acuario que nos obligara a renovarnos a todos y todos en colectivo, sino que tiene que obedecer a la luna, po, y habla de lo que podemos aportar de alguna manera, porque talento, vocación también se entiende como aporte, eso significativo dentro de ti que nadie más tiene de alguna forma. Y si pensamos que Urano retrógrado en Tauro es en el fondo un escenario nuevo respecto al mundo material, respecto a nuestras ganancias, respecto a la valoración de ciertas cosas, no sé, pues yo pienso que pueden ser nuevas oportunidades laborales, ¿cachai? Quizás trabajos que nunca pensaste que iban a existir, porque es Urano, no sabéis que va a salir de Urano, no importa si está retrógrado directo, el principio de lo inesperado está.
El siguiente aspecto es Mercurio en Capricornio cuadrándose con Marte en Aries. Si lo pensamos, ya hemos hablado de Marte en Aries aquí, que representa todo el tema de cómo me muevo por lo que yo quiero y cómo lo hago, y yo y voy, que espero que no sea tan impulsivamente, a menos que sea estrictamente necesario. Pero se cuadra con Mercurio en Capricornio, y esto de Mercurio en Capricornio es como un poco pensar más prácticamente, comunicar pensando que tu comunicación significa responsabilidad, o que tú tienes la responsabilidad de la planificación de algo, también las ideas de éxito que puedes tener, cómo comunicas tu éxito, quieres comunicar tu éxito, qué es tu éxito, qué dentro de tu cabeza es algo exitoso o algo responsable. Entonces, yo creo que este aspecto netamente es más personal. Ahora sí se manifiesta colectivamente con individuos más más arianos. En Marte yo creo que puede pasar, ¿cachai? Pero de alguna manera es como el principio de pensar capricornianamente, que igual de alguna manera es tomar en cuenta cómo tus acciones van a afectar a los demás y ser más juiciose con ese tipo de expresión, tanto verbal como no verbal que haya, versus este impulso, ¿cachai? Que yo creo que no tienen nada de malo entre sí, pero hay que saber elegir tus batallas. De repente echar para atrás el Marte en Aries puede ser más prudente que tirar al Mercurio en Capricornio, y viceversa. Lo importante es entender que tienes esa capacidad como de dialogar entre esos aspectos, y que de alguna manera de repente tener esta comunicación más concreta también puede ayudarte a explorar mejor el entorno o las nuevas cosas que están pasando, porque Capricornio el año pasado estuvo sufriendo muchos cambios como energía. Entonces también, como hablábamos antes, el Mercurio en Capricornio también se está un poco adaptando a esta nueva realidad y la está haciendo más concreta. Es súper importante eso tener en cuenta. Yo me atrevería a decir que lo capricorniano que hoy estamos enfrentando claramente no es lo mismo capricorniano de hace un año. Y eso requiere Sí. mucha recalibración. La siguiente cuadratura es Venus en Sagitario con Neptuno en Piscis. Yo tengo casi esta natal, así que algo sé. No el mismo planeta en Piscis, pero es como el choque entre esos dos. Aquí tenemos por un lado este Venus en Sagitario que está renovándose. Lo mencionaremos un poco más adelante en el episodio, pero dejemos eso en claro. También está en un proceso de renovación. Con este Neptuno en Piscis, que lleva largo tiempo aquí y que ya tuvo una retrogradación el año pasado, donde también ya pasó por su proceso de replanteamiento, de reprogramación en base a las nuevas circunstancias. Aquí el choque, por un lado, es entre el deseo, este deseo de conocimiento, de verdad, de otros, y la ilusión. Esta ilusión, esta versión abstracta, este castillito construido en la cabeza. Oye, eso se nota a mi terapeuta. Ya. Este como castillito construido arriba de la cabeza en el final del día. Como estas dos ideas topan. Yo, por ejemplo, esto lo veo mucho con ejemplos de personas con las que converso. He conversado con gente y me ha dicho, lo único que quiero es que todo vuelva a la normalidad para poder salir. Una parte de mí recuerda, como que les quiere recordar sardónicamente, muy, muy escorpionamente, nunca va a volver a haber normalidad. La normalidad ya fue. Hay otras nociones ahora de lo que va a ser normalidad que ni siquiera conocemos. Y se entiende que a lo mejor se quiera volver a esa dinámica de reconocer el mundo, de reencontrarse con este nuevo mundo, pero está muy al pie forzado de qué va a ser y quiénes vamos a ser nosotros. Especialmente por este Venus, que como ya mencioné, es un Venus que está en un proceso de limpieza. Entonces aquí el tope es entre las ideas preconcebidas que se mantienen en la cabeza, entre las cosas que igual no podemos decir que vivir sin sueños o sin ilusiones, sin esas ideas preconcebidas que nos dan un poco de certeza. No podemos decir que se puede vivir muy bien así, igual como que dan tranquilidad. Pero están enfrentadas con este nuevo quién yo sé, qué querer. En este qué querer basado en el conocimiento, basado en la acción, basado en la
el deseo de aprender, y van a topar innegablemente. Tanto por las nuevas nociones de que, tanto por este nuevo mundo a descubrir, por así decirlo, y el choque que va a tener con lo que entendíamos por mundo, tal como con la construcción de las nuevas nociones de mundo y respecto de qué forma las vamos a explorar. Yo pienso que en general, con esta cuadratura, lo que hay que tener cuidado, siempre como tú dices, es como creer que todo va a regresar a ser como era antes. Porque Neptuno en Piscis puede decirte, no, sí, todo se va a acabar y todo va a estar bien y vamos a estar como antes. Antes tampoco estaba muy bien que digamos, por lo menos en Chile, yo creo que Chile deja bastante que desear antes de la pandemia. Y con la pandemia se vio peor. O sea, Chile explotó antes de la pandemia. Claro. No sé cómo será en el país de las demás personas, de nativos o natives, que nos escuchan. Pero aquí como que soñar no es, o sea, pintarse pajarito en el aire tampoco es muy sano. No. Y también caer en esa sobrebúsqueda de Venus en Sagitario de encontrar, porque ambas pueden tener su propia forma de caer en ilusiones o de caer en exageración. Yo creo que aquí es más como tratar de aplicar una llamada de emergencia al Mercurio en Capricornio y decir, oye, dame sobriedad, que precisamente está para eso también. Porque ese Neptuno en Piscis puede ser muy bueno para soñar y encontrar nuevas formas de habitar este nuevo espacio, y está bien. Y ese Venus Sagitario también nos puede dar buenos nuevos deseos de lo que queremos explorar, lo que queremos conocer, pero siempre con esta como necesidad de tierra de no llegar y lanzarse. Yo creo que por eso también esta carta tiene ascendente Virgo, porque dentro de toda esta energía igual se va a llevar a cabo de formas muy concretas o se va a mediar muy cotidianamente. Pero me agrada tener esta cuadratura, de verdad. El tema es que hay que saber dialogarlas, como todos en verdad. Solo que esta en especial tiene como demasiadas posibilidades de llegar a ser muy empalagosa, ¿sí? Uh-huh. Si no se tiene cierta como noción realista y también como un poco de aceptar el cambio. ¿Cachai? Yes. La siguiente cuadratura es de Marte en Aries. Uy, que apareció Marte en Aries aquí. Aquí está, Marte en Aries. Está protagónico aquí. En una cuadratura. Como si a Aries no le gustara el protagonismo. En todo caso. Ups, perdón. Bueno, sigamos. Está en una cuadratura con la connotada conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario. Y bueno, yo veo que este es uno de los aspectos que literalmente representa más el individuo versus lo social. No es tanto como lo que hemos hablado antes, porque precisamente Aries, en este caso, podría representar la voluntad individual, el yo de Aries. ¿Qué más? Yo que el Marte en Aries. Y de alguna manera se cuadra y tiene esta como choque por ángulos de 90 grados con esta energía de aire que ya veníamos diciendo, que habla sobre renovarnos a nivel colectivo, poner nuevas reglas, crecer en ciertas cosas, dar cabida a cosas revolucionarias en términos de estructura y términos de su expansión. Revolucionario por Acuario, siempre recuerden, Urano, Acuario. Y cómo de repente todas estas normas que pueden salir, estas ideas, estas nuevas formas de relacionarnos colectivamente, en este caso es muy importante recalcar eso, cómo van a enfrentarse a nuestra forma de ver la realidad. Por ejemplo, yo pienso, no, es que no voy a usar mascarillas y todavía, o sea, si hay vacuna y ya vamos a estar bien y bla, bla. Pero tú verías en el colectivo como, oye, pero tiene que haber cierta inmunización, cierto tiempo. Yo, insisto, no me voy a meter si alguien quiere usar mascarillas o no, es libertad de cada uno. Pero sí quería poner ese ejemplo de cómo la individualidad va a tener que lidiar con este tema colectivo. También puede ser de repente que podemos usar esta energía a Marte, dejándola un poco atrás, para abrirnos a observar qué es eso que hay allá afuera en el colectivo, y de ahí tomar nuestra energía Aries y decir, oh, ya sí, voy a poner mi impulso en esto, o voy a preferir ver otras aristas de esta nueva realidad y ver con cuál me identifico. Que finalmente Marte en Aries también tiene un fuerte proceso de identificación individual.
Marte en realidad va a tener mucho protagonismo porque seguimos con la próxima cuadratura con Marte en Aries. Pero esta vez Marte en Aries va a topar con Plutón en Capricornio. Lo voy a decir. Como persona cuyo signo es regido por los dos planetas. Porque tenemos este Marte en Aries que ya hemos hablado harto, a ver si se fijan. Onda está por un lado la postura de la individualidad. Está por otro lado la postura del redescubrimiento del yo. Y todo esto se enfrenta con este Plutón que ha estado en continuo socavar de la noción capricorniana para depurar las heridas que ya tiene. Entonces este es un choque súper fuerte. Porque si hablamos que el año pasado se generó un proceso muy fuerte respecto de las construcciones de identidad, de las renociones de identidad, de las creaciones de nuevas nociones de identidad, es un poco la puesta a prueba de estas nuevas nociones de yo, estos nuevos impulsos, estas nuevas certezas de qué es lo que me impulsa, enfrentadas con este escenario que está como en construcción o en deconstrucción. En realidad aplican las dos. Estamos hablando de cómo los nuevos yo se enfrentan a estas normas, a la limpieza de estas normas, a las heridas abiertas latentes que han dejado estas normas. Por ejemplo, sé que el capítulo anterior yo di el ejemplo de la gente que estaba cambiando su identidad de género, a la que sentía que era su verdadera identidad de género. Y pienso mucho en el mundo transfóbico que hay a su alrededor. Pienso mucho en este mundo, porque socialmente estamos nosotros, porque sé que yo y la Cata nos preocupamos de respetar la identidad de género de la gente. Y está, por ejemplo, J.K. Rowling y su panda de terfas. Están las discriminaciones en este mundo. Todavía no se subsanan. Está la gente que todavía mata gente trans porque es trans. Están las terapias de conversión. Me hace pensar un poco en este mundo que estamos tratando de cambiar una parte del grupo humano, pero que todavía no está completamente hecha la transición a una visión más acorde con estas nuevas identidades. Y ese choque, que genera un dolor constante al final del día. En este caso por la invalidación, si lo ponemos en el punto muy específico. Entonces siento que aquí hay un choque muy fuerte de por sí, porque hay dos planetas que hablan mucho, interactúan mucho con la emocionalidad en sus distintos estadios. Y que a la vez chocan porque uno va con todo el impulso, con todo el fuego, con todo el fire, y el otro está como, yo soy tierra. Los procesos son más lentos. Porque aquí las cosas no solamente se dicen, sino que se hacen. Entonces aquí, si bien esto es un aspecto que va a cambiar muy pronto, Marte va a pasar a Tauro y la dinámica va a encajar un poco más en la Tierra. Dios sí marca un precedente de que el año va a tener mucho que ver con este choque entre el impulso y las heridas dejadas por el combate, por decirlo de alguna manera. Pensando igual que precisamente ese ejemplo de las identidades de género respecto a cómo el sistema está transicionando a abrirse a elementos que le eran poco familiares, porque el sistema igual rechaza aquello que no puede estandarizar. También pienso en las reivindicaciones sociales, en el Marte en Aries, también adoptar esta como exigencia que pese a que ha sido colectiva representa a la persona, al individuo o al individuo, de que la sociedad sea mejor, ¿cachai? Que haya un tema de dignidad, que haya un tema de respeto, de que no nos violenten, porque piensa que también Plutón es una muerte psicológica. Entonces, si lo pensamos, también hay una muerte dentro de nosotros, nosotras y nosotros, psicológicamente respecto a lo que entendíamos por lo que aceptábamos del sistema y del límite que le teníamos al sistema. Y el Marte en Aries finalmente obedece a ese trabajo identitario que te dice, no, yo no me merezco esto. Y voy a hacer todo lo posible porque las personas de poder, porque Plutón representa poder también, lo entiendan y lo van a tener que aceptar a la mala, porque ya sabemos que por buena no resulta. O sea, mira históricamente todas las veces que se ha tenido que pelear, que se ha tenido que incomodar
que es el principio más básico de Marte, que de repente es incomodar para mover y impulsarse, ¿cachai? Entonces yo lo veo como un aspecto bastante interesante y de verdad le tengo fe, porque no porque estemos en una pandemia todas las cosas que nos incomodaban socialmente dejan de existir. Yo creo que el contrario se acentúan más. Yes. La siguiente cuadratura es entre Júpiter Acuario y Urano retrógrado en Tauro. Yo veo que esta cuadratura, a diferencia de las anteriores, es mucho más dialógica, porque dialógica en el sentido del diálogo, que Júpiter esté en Acuario tiene la posibilidad de dar a crecer todas estas cosas innovadoras, todas estas voluntades colectivas, o quizá empezar a preocuparnos de pequeños espacios de la sociedad o de los grupos con los cuales nos vinculamos. Y empezamos a decir, ¿sabes qué? Podríamos darle una oportunidad a eso. La forma en que esa persona hace las cosas podría ser, o podríamos reunirnos y empezar a construir cosas que puedan a la larga crecer y llevarlo como a mejor camino. El tema es que hay que tener cuidado con racionalizar esa expansión y caer como, no, es que todos son ideas, porque estas ideas igual vienen a ser aplicables. Y precisamente el Urano retrógrado en Tauro es el que le hace como la parada. Le dice como, ya sí, en el papel se ve muy bacán y puede aguantar, pero ¿cómo lo vamos a ejecutar? Estás viendo que todo aquí está cambiando y que puede salir cualquier cosa en cualquier momento, que no sé, pues yo pienso recursos materiales, por Tauro, nuestra forma de generar dinero, qué sé yo. Puede implicar mucho como que a nivel colectivo queramos innovar y entendamos que es necesario y que es prudente, pero que también cosas inesperadas materialmente o concretamente, insisto, porque está en Tauro, no porque sea Urano, pueden venir a como sopesar o a de alguna manera desestabilizar esta posibilidad de hacer cosas más concretas, o sea, de cosas más colectivas y más ideas. Lo bueno es que como está retrógrado, el cambio que Urano en Tauro puede dar es un cambio que se va a dar lento. Entonces quizás ahí podemos dialogar mejor entre esta perspectiva de no, sí, vamos a cambiar y vamos a crecer porque cambiar es bacán, porque hay que hacerlo y porque tenemos la idea. Es decir, ya vamos a manifestarlo en esta realidad que es distinta, con estos recursos, con esta nueva forma de hacerlo. O incluso pueden salir formas que no esperábamos o situaciones que no esperábamos. Entonces ahí tendríamos que adaptar toda esa posibilidad acuariana a lo que pase concretamente. Porque finalmente igual son dos planetas que tienen cierto poderío, como decimos aquí vulgarmente en Chile, están igual de connotados en términos de poder. Entonces tienen su fuerza. O sea, si estuviera sido con Mercurio le hace caso al más fuerte nomás, pues porque no tiene tanta... le da con el vacile. En cambio aquí hay poder. La última cuadratura visible, en realidad, podríamos decir que es una doble cuadratura, porque es entre los nodos del karma, que están nodo sur en Sagitario y nodo norte en Géminis, simultáneamente con Neptuno en Piscis. Ya hablamos un poco sobre cómo Venus en Sagitario va a interactuar con este Neptuno, pero ahora entran en juego aspectos más grandes, más pesados incluso. Estos aspectos de nuevo ponen en juego y en choque, en el fondo, la dinámica de Neptuno, de las ideas preconcebidas, de esas ilusiones que nos mantienen sanos cuando el día está malísimo. En este caso sí va a haber una normalidad a la cual regresar. ¿Por qué? Porque acá ya no estamos hablando de cómo querer interactuar, sino que estamos hablando de lo que va a pasar. El nodo norte, por un lado, va a integrar un cierto tipo de energía, de la cual ya hablamos anteriormente en el capítulo pasado, mientras que el nodo sur se va a llevar energía. Y eso automáticamente va a obligar a que el mundo que reflejaba este Neptuno en Piscis, las certezas que reflejaban este Neptuno en Piscis, ya no estén o se vean irrevocablemente modificadas. El hecho de que se empiece a cuestionar o se tengan que ir elementos sagitarianos de lo que es la noción de realidad, como asociados a la vulnerabilidad, asociados a la razón, a las fuentes de conocimiento, a la libertad,
a la exploración, al aprendizaje en base a la experiencia, van a modificarse cosas sí o sí de ellas. Pero automáticamente van a hacer que las nociones de algunas se vean modificadas, quizás de una manera que no va a ser agradable incluso. Quizás de una manera en que ya no les den la misma tranquilidad de antes. Por otro lado, se van a empezar a integrar los elementos geminianos que necesitan integrarse para avanzar en esta nueva noción de realidad, como la apertura de las posibilidades, la comunicación, la interacción, la irrevocable posibilidad o necesidad en el fondo de tener que abrir los canales de comprensión para poder entender qué puede ser, qué puede no ser. Esto a la vez es interesante pensarlo, porque si bien también va a modificar esa noción de existencia previa, sí o sí va a alimentarla positivamente, le va a dar más elementos. Le va a dar también ese mismo giro geminiano. No solamente le va a dar elementos, sino que le va a dar posibilidades de elementos que integrar. ¿Cómo podría ejemplificarlo? Pensemos en cómo va a ser la vida cuando ya estemos la mayoría por lo menos inmunizados, 2 vacunas, whatever, que pueda salir a la calle. Obviamente nosotros no vamos a ser los mismos, la sociedad no va a ser la misma, las calles no van a ser las mismas. Y quizás cuando nos enfrentemos a una situación X, vamos a estar buscando o vamos a estar pensando en un resultado. Ese resultado ya no va a ser. Pero por ejemplo el nodo norte al tiro nos va a ver la posibilidad de, con lo que sabemos que ha cambiado el mundo, cuáles son las nuevas posibilidades de lo que va a ser esta situación. No sé, yo estaba pensando en cómo van a ser las fiestas con los amigos, las fiestas de cumpleaños, por ejemplo. Y por otro lado, van a estar esas cosas a las que irrevocablemente les vamos a decir bye bye. Y que aún con su despedida, con su partida, tendremos la conciencia y la noción, la realidad, el asumido, por así decirlo, de que están mejor ya fuera de donde están. Por ejemplo, el tema de que la Cata hablaba con los políticos. Si son de Chile saben que está todo el tema de la nueva constitución, de elegir los constituyentes. Y están saliendo muchos políticos de zonas muy seguras de la política antigua. Y que probablemente ellos están, pero seguros, una expresión muy chilena, juran de guata. Ellos van a poder entrar porque ellos son políticos y por ende pueden integrarse a esta dinámica porque se supone que son las fuerzas tradicionales las que conforman estas nuevas nociones de país. Pero pues no, mi ciela, pues ha cambiado mucho el mundo. Y por ejemplo entra la dinámica de los independientes, los representantes de grupos sociales que automáticamente al no pertenecer a las nociones previas, al no pertenecer a los círculos previos, al no tener al pertenecer a otros grupos que automáticamente van a entregar nuevas visiones, nuevos conocimientos, nuevas conciencias, van a abrir mucho más lo que son las posibilidades de lo que podría terminar siendo esta nueva constitución. Yo siento que todo eso refleja un poco esta dinámica, tomando como base este Neptuno y estas ideas de qué debería hacer según lo que ya sabemos. Honestamente siento que esto va a ser entretenido. No sé si va a ser bueno, si va a ser malo, pero va a ser entretenido de ver. Yo creo que lo único que es muy, muy importante destacar en esto, que por mucho que Neptuno esté haciendo el tema de los sueños y la inspiración, en algún punto va a tener que contar sus fantasías y ponerse un poco a la disposición de los nodos del karma, por así decirlo, porque como tú decías, los nodos del karma y muchos astrólogos, astrólogas y astrólogues entendemos, y lo digo personalmente también, que los nodos del karma son lo único que no puedes evitar que deje una manifestación controlada, porque tú puedes decir no, Neptuno en Piscis, tú puedes usarlo para inspirarte o para evadir, pero si un nodo sur en Sagitario te dice chao, tú decís chao nomás, po. El tema es que te duele más o te duele menos el tema del nivel de resistencia. Entonces sí, yo creo que también va a ser súper interesante, sobre todo ver qué cuentos o qué ilusiones se cuentan las personas o las instituciones que precisamente vibren con ese Neptuno en Piscis, cuando no sea el momento de actuar de los nodos del karma, más que de Neptuno en Piscis en sí.
El último aspecto del que hablaremos en esta carta del 2021 son las oposiciones. La oposición representa dos puntos que se están mirando de frente y a nivel personal, como todos los aspectos, representa conflicto. Siempre que estas dos partes que se miren de frente tengan alguna relación tensa. Por ejemplo, una oposición Luna-Venus no es tan fuerte por la forma en que se relacionan entre sí y lo que significan, versus tener una oposición Marte-Saturno, que eso es un poco más complejo. Y también dependerá de la crianza de la persona y del contexto donde vivió, porque todo aspecto de carta astral no es solamente las configuraciones, sino también de vivencia de la persona individualmente. Bueno, este aspecto, como ya dije, representa posturas opuestas y es un conflicto interno del cual puede surgir una muy buena asociación entre ambas, ya que son espejo de la misma energía, pero si no se resuelve ese conflicto interno, aparecen elementos externos, es decir, una persona, una situación, un contratiempo, lo que sea, que te lleva a lidiar con ese mismo conflicto y a resolver la disputa interna. Bueno, durante el 2021 hay una oposición de la luna en Leo, que es un aspecto rápido, entre comillas. La luna, el día que escuchen este capítulo, ya no va a estar en Leo, pero sí marca fuertemente una tendencia de sentirnos valorados, de querer recibir alimentación emocional porque somos especiales, por cariño, por amor, por nuestro talento, por brillar, o que se valore también mucho lo que es como nuestro niño o niño interno, en oposición a la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario. Este aspecto, como les decía, igual, entre comillas, es un poco más complejo, porque la luna representa toda esta alimentación emocional que ya les dije, en un signo de fuego, y se está oponiendo a planetas grandes, a Júpiter, que tiene que ver con la expansión, y a Saturno, que es el planeta de los límites y el karma, en un signo de aire que refleja lo colectivo. Entonces aquí, a nivel general, va a haber mucho de que perdón, individualmente estaríamos representados por la luna. Y esta luna, como ya dije antes, busca como sentirse cómoda, satisfecha, querido, a través de la energía leonina, que es la creación, nuestro talento, la posibilidad de ser apreciados por nuestro valor innato, de ser personas con un talento especial y con algo que aportar a la sociedad o al colectivo, enfrentándose con esta conjunción que un poco viene como a cambiar las reglas del juego, y digo reglas porque literalmente es aire y son concepciones, como es Acuario también, nos lleva mucho a pensar en el colectivo. Entonces es mucho de cómo balanceamos un poco este mundo emocional que está buscando reconocerse a sí mismo, misma, trabajar desde su talento, desde lo creativo, versus todas estas nuevas normas, si queremos decir colectivas, que son Saturno, pero también este espacio de crecimiento que puede ser para bien o para mal, que nos entrega Júpiter en Acuario. Entonces, en general, puede verse como una confrontación individual versus lo colectivo, que es necesario que tengamos adentro. Puede ser un momento para conversar, o de repente, si, no sé, por ejemplo, hay algunas normas sociales que pueden surgir ahora, pensando, por ejemplo, en el tema de la vacuna, pensando en el teletrabajo, pensando en todas estas cuestiones que socialmente nos están envolviendo en un cambio en la percepción de lo que eran, porque finalmente Acuario es revolución y son cosas inesperadas, y como nosotros también tenemos que mantener esta valoración respecto a lo que somos individualmente y de alguna manera lidiar con esta incomodidad, porque la luna se debe sentir súper así como invadida por dos planetas que te dicen, no, es que tienes que pensar en el colectivo, y la luna se preocupa de cuidarnos a nosotros, nosotras y nosotros, mismas y mismas. Finalmente es como que llegara a la sociedad, te pateara la puerta y dijera, no, ahora en tu casa las cosas se hacen así. Y la luna Leo es como, oye,
pero yo quiero estar segura, ¿cachai? Seguro, como que tranquilo. Relax. Entonces esas son, sí, como un relax. Entonces esa es como una de las disputas más grandes que podríamos sentir durante el año. Y como es en Acuario, de nuevo, pueden ser cosas que nosotros no esperábamos. Entonces yo pienso que parte de trabajar con esta luna es dialogar y llegar al punto de encuentro en que pueda haber un límite de hasta qué punto lo que digan socialmente te representa y te involucra en seguridad y viceversa. Cuánto de la seguridad personal o individual que quieres poner en este año viene a complementar este como nuevo proceso de socialización, si se quiere decir, que representa tanto Saturno como Júpiter, porque Júpiter también nos puede dar la oportunidad de explorar ese yo especial que tiene la luna en Leo y que se puede compartir con los demás dentro de este nuevo margen, como que no es solamente que van a venir a imponerte reglas, sino que también puedes como tener la posibilidad de aprovechar los espacios. Incluso podéis sacar algo mejor que las mismas reglas que hay. Es mucho de innovar, pero de atreverse a introducir esa creatividad nata que tenemos todos, todas y todes, en ese nuevo espacio social, creo yo. La segunda posición visible en la carta es entre los nodos del karma, nodo sur en Sagitario y nodo norte en Géminis, pero a lo que se adiciona Venus en Sagitario. Esta posición de por sí tiene un significado bastante profundo, que hemos hablado en el capítulo anterior un poco, sobre la dinámica de cosas que deben marcharse, por así decirlo, de la vida y cosas que deben ingresar. En este sentido, las cosas que deben irse es todo lo que se encuentra, todo lo ligado al ámbito sagitariano. La dinámica con tener la razón, con el conocimiento, con las fuentes de conocimiento, con la vulnerabilidad también, si lo pensamos de cierta manera. Y en este sentido, el que Venus se encuentra ahí, refiere a que también hay una limpieza en todo lo que serían los elementos sagitarianos ligados al deseo. Se me ocurre algo particular, como por ejemplo el hecho de que no va a haber mucha gente viajando este año tampoco, como no hubo el anterior. O también como he visto un poco el tema del debate de la contaminación por el tráfico aéreo, se ha visto. Yo, por ejemplo, siento que podría ser así como un ejemplo muy banal y muy específico de lo que podría implicar. Sin embargo, también aquí se ve una interacción de qué queda cuando se va ese elemento, que sería lo que se limpiaría y se marcharía con el paso del nodo sur. Igualmente también sería qué es lo que ingresa y cómo se equilibra. Creo que hablamos de esto en el episodio anterior, pero yo siento mucho que esto habla sobre el abrirse. No abrirse a perspectivas, porque eso es súper sagitariano, interactuar con un otro distinto, conocerlo y aprender de él. Pero abrirse a las posibilidades dentro de esas perspectivas. No es como que este Venus se vaya a convertir en un Venus más cercano a un Venus en Géminis en sí, pero muchas de esas cosas que están quedando obsoletas con el mismo desarrollo y evolución que están teniendo los grandes procesos marcados por los planetas transgeneracionales, como ya hemos hablado harto de Saturno, de Plutón y de Júpiter. Bueno, Júpiter es un planeta social, pero tecnicismos que hablaremos a futuro. Se ve mucho la evolución de qué se convertiría en ese deseo sagitariano. ¿Qué sería esta nueva versión del conocer? Esta nueva posibilidad de interactuar con otros y empaparse de otros. Estas nuevas posibilidades de entender la libertad y la vulnerabilidad. Por ejemplo, con todo lo que se hablaba en la posición anterior, respecto de esta luna que habla mucho del yo, con estos planetas sociales de Júpiter y este Saturno que refieren a un colectivo. Siento que ahí en esa dinámica podría verse la importancia de esta renovación en Venus.
de cómo equilibro, qué deseo aprender dentro de estar inserto en esta dinámica en que estoy yo y hay otros, y cómo deseo conocer esos otros, cómo deseo pararme frente a esos otros, cómo deseo saber frente a esos otros. Si pudiera agregar algo, Sí. sería que el hecho de que se dé esta oposición también habla mucho de cómo a nivel, sobre todo social, nos estamos desapegando mucho de las ideas de los representantes, de las ideas preconcebidas de lo que es el saber y las personas que guían las creencias. Como si tomamos en cuenta también la oposición anterior, esta disputa de alguna manera de ir perdiendo las creencias a nivel individual para abrirnos a nuevas posibilidades y actualizarlas, simplemente tienen su efecto en la colectividad. Entonces, pese a que sean oposiciones en ambos casos, tanto la que tú mencionaste como la que yo mencioné anteriormente, nos habla mucho de un proceso de soltar haciendo, porque es fuego, ¿cachai? O como de movilizar esta individualidad de alguna manera para irnos, no sé si amoldando al colectivo, pero sí empezar a considerar y llevar a macro ciertas cosas que normalmente no pensábamos, ¿cachai? Y bueno, chicos, chicas, chiques, con esto cerramos la segunda y final parte del especial de Año Nuevo para analizar qué es lo que traería el 2021 en base a la carta de su primer día. Si quieren revivir la primera parte o alguno otro de nuestros episodios para revisar, recomprender, revisitar algo que necesiten, pueden acceder a ellos en nuestro Spotify o en nuestro canal de YouTube. Si quieren dejarnos algún comentario o hacer alguna consulta, pueden dejarla en los comentarios de este video o en su defecto en nuestro Instagram. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta revisión. Somos Tania y Cata. esto fue otro episodio de Cianicha Astral. ¡Feliz año!